La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Bien, eso. Bueno, buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Vea. Bueno, ya hoy regresaron las parejas de casados que estaban, en el retiro hace 8 días. Hermanos, qué bueno verlos de nuevo, qué bueno encontrarnos. Bienvenidos todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Qué bueno, qué rico poder estar juntos otra vez, ¿no le parece, hermanito? Cantar, compartir. Ay, es como ese calorcito de iglesia, ese fervor, el que precisamente ahorita también vamos a ver en la palabra. Y bueno, quiero invitarlos para que tomemos un momento para orar, para pedir al Señor que nos bendiga en esta mañana. ¿Sí? Este puede ser el momento en el que chequemos nuestro celular, que esté en silencio. Gracias por tomar ese tiempo, hermanos. Y oremos, pidámosle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Que como lo leíamos en el Evangelio de Lucas, Él es bondadoso para los ingratos, es decir, para personas como tú y como yo, sí, pecadores, que estamos inmensamente necesitados de que Él nos haga el bien. Así que oremos, hermanos. Bondadoso Señor, que no te cansas de mostrarle el bien de forma general a todas tus criaturas. Pero también de maneras muy particulares a aquellos que has llamado a ti, a aquellos que has traído hacia ti. Te adoramos, te exaltamos, porque eres bueno. Ay, Señor, sí, si hay alguien que sabe de ser bueno, eres tú, Señor. Eres tú. Por eso es que nos acercamos en esta mañana pidiéndote que por favor tengas misericordia de nosotros y nos hagas el bien, Señor. Tú que sabes hacer lo bueno, por favor, Señor, y que conoces lo inmensamente necesitados que estamos de ti, haznos el bien, Señor, por favor. Bendícenos esta mañana con tu palabra. Alienta y anima nuestros corazones, Señor. Como lo diría el salmista, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, de tu palabra. Sí, Señor, eso queremos rogar por toda la iglesia. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver la belleza tuya, de tu evangelio. Eso queremos rogarte. Eso queremos pedirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Continuamos en nuestra serie de exposiciones con base en la carta a los romanos, ¿cierto? La justicia de Dios impartida en el Evangelio. La justicia de Dios impartida en el Evangelio. Y bueno, hace 15 días veíamos al inicio del capítulo 12 a un por lo tanto
que nos hacía pensar en lo que se había dicho a lo largo de toda la carta. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ¿sí? Y pues eso nos hacía pensar que esto era como una especie de consecuencia de lo que se había dicho anteriormente. Por lo tanto, y pues de forma más puntual lo que se había dicho en los primeros 8 capítulos. A Pablo a continuación introduce una sección que lleva al creyente a pensar en las implicaciones de su justificación. ¿Cómo es que ahora los creyentes estaban llamados a vivir? ¿Cómo es que ahora aquellos que han sido justificados están llamados a vivir, a experimentar la vida? Y la base y el fundamento para esa nueva vida son las misericordias de Dios. Como lo veíamos ahí al inicio del capítulo 12, es más, te animo, vamos ahí a Romanos capítulo 12. En el versículo 1 comienza precisamente señalando: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y de forma muy somera recordábamos hace 15 días pues cuáles son esas misericordias de Dios que hemos visto a lo largo de los primeros 8 capítulos puntualmente, bueno, y en general, a lo largo de todos los 11 capítulos en la carta a los romanos. ¿Lo recuerdas? Por ejemplo, míralas ahí en pantalla. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Que hemos sido justificados por la fe, ¿sí? Que no es que como que a ver qué tenemos que hacer para, uy no, John Candelo, qué persona tan justa. Ay no, Santi, mírelo cómo se porta de bien, qué persona tan justa. No, sino que es por la fe. ¿Y por la fe en quién? En Cristo, ¿cierto? Pero también veíamos como parte de las misericordias del Señor que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Ay, qué belleza, hermanos. Y queremos seguir creciendo en nuestro entendimiento de la gracia del Señor. Ahora, pero también miramos que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Es decir, que si en algún momento dado tú te sientes que como que, uy, no, Señor, yo como que no doy 5 pal peso. No, pero ¿sabes qué? No hay condenación para el que está en Cristo. Qué misericordia del Señor tan grande. Pero también observamos la elección soberana del Señor, que nada nos podrá apartar de su amor. Por allá en el capítulo 8 lo recuerdan, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esa seguridad que el Señor le da a sus hijos. Y también veíamos por ahí en el capítulo 9 que no depende ¿qué? Del que quiere, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, que si tú has llegado a creer en el Señor, ha sido por la misericordia que el Señor te ha mostrado. No depende de ti. Bueno, eso digámoslo como a manera muy de preámbulo y de base, ¿sí? Es con base en esas misericordias que ahora se le dice a los creyentes: miren, no se amolden al mundo, no se amolden al mundo. Mira ahí en el capítulo 12, el inicio del capítulo 12, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional, y dice, y no se adapten o no se amolden a este mundo o a este tiempo presente, ¿sí? Sino que transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente. Es decir, hermanos, todo aquel que es un receptor de las misericordias de Dios está llamado a renovarse en su entendimiento, a no amoldarse a este mundo, sino a ser transformado y a comprobar de esa manera cuál es la voluntad del Señor. ¿Lo recuerdas? Que es que, nos lo decía ahí Romanos, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿cierto? Ahora, una realidad que todo creyente ahora vive es la bendición de pertenecer a un cuerpo. ¿Lo recuerdas como lo miramos hace 15 días? Que sí, que así como esa analogía que utilizaba Pablo, que somos muchos miembros, pero que somos un solo cuerpo. ¿Lo recuerdas? Y que lo que nos une a nosotros es ¿qué? Es que tal vez tengamos el mismo estrato social, es que vivamos en laureles, es que ¿qué? No, es Cristo. Cristo, eso es lo que nos une, ¿cierto? Ese cuerpo es tan diverso y a la vez está unido, pero también a la vez la realidad de vivir en un mundo caído. ¿O no lo has podido tú presenciar con tus propios ojos? Las realidades de un mundo caído, a diario. Así que, hermanos, ¿cómo es que el creyente
debe vivir en esos dos escenarios, ahora que ha sido justificado. Es decir, ¿cómo es que ahora los creyentes están llamados a vivir en la iglesia, pero a la vez también en el mundo? Es decir, mañana, esta tarde, esta semana, cuando vayamos a nuestros trabajos, cuando nos enfrentemos a la realidad propia del mal que vemos afuera, pero que también vemos en nuestro propio corazón. ¿Cómo? Y pues eso será parte de la respuesta que vamos a leer en los versículos 9 al 21. Así que los invito, vamos a Romanos, hermanos, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 9 al versículo 21. ¿Listo? Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 21. Dice así: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Qué belleza la palabra del Señor, hermanos. Y bueno, hermanos, continuamos y he titulado esta enseñanza: ¿cómo vive el pueblo de Dios? Si tú estuviste hace 15 días, viste que tal vez ese era el mismo título. Bueno, pues seguimos pensando en cómo vive el pueblo de Dios, porque en verdad es todo un capítulo que nos muestra ahora cómo aquellos que han sido justificados pues viven su vida, cómo vive el pueblo de Dios. Y quiero invitarte a que observemos esta enseñanza en dos puntos, ¿sí? Y el primero de ellos pues tiene que ver con algo que probablemente tú y yo vemos a diario: el mal. ¿Lo viste ahí en los versículos? El mal, la realidad de la maldad. Y el primer punto es la reacción del creyente frente al mal. ¿Cómo es que ahora el creyente se debe relacionar frente al mal? Y eso es lo que está puntualmente en los versículos 17 al 21. Y quisiera preguntarte, ¿has tenido que lidiar con alguna clase de mal en tu vida? ¿Sí? Bien sea a tu alrededor, porque tal vez otra persona la generó, o la maldad propia de tu corazón. Todos los días. Vea, gracias, como diría un amigo, gracias por su sinceridad. Todos los días. Sí, hermanos, ¿cierto? Bueno, no estamos tan lejos de ser y de experimentar en carne propia lo que muchos de los primeros oyentes tuvieron que soportar. Para la época en que Pablo escribió la carta a los romanos, muchos de los lectores originales empezaron a experimentar situaciones propias de persecución, de sufrimiento. Bueno, por situaciones propias respecto a su fe, pero no solamente a causa de su fe, sino las situaciones propias de mal que tanto a ellos como a nosotros hoy nos tenemos que enfrentar. Estamos en un mundo caído, donde el mal está a la orden del día. Otra vez,
a diario, ¿no? El mal está a la orden del día, tanto afuera como también en nuestro propio corazón. Y el Señor quiere renovar la mente de sus hijos, dándole las herramientas para hacer frente a un mundo hostil, a un mundo hostil. Y vemos que hay una serie de exhortaciones que están enmarcadas por el inicio de esta porción, que está en el versículo 17, donde dice, nunca paguen a nadie mal por mal, y que también cierra en el versículo 21 diciendo, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, con el bien. Así que de forma muy somera, ¿cómo debería relacionarse ahora el creyente frente al mal? Y lo primero es, mira, no pagues mal por mal. ¿Lo viste ahí en el pasaje? Sí. Venga. No sé por ahí dónde está John, a ver si me trae un vasito de agüita. Gracias, hermanos. No pagues mal por mal. No pagues mal por mal. Es decir, aunque otros discursos alrededor de la iglesia señalen que esta debe ser la forma en la que uno debe reaccionar frente al mal, no será así en aquellos que han sido declarados justos, en aquellos que son creyentes, en aquellos que son cristianos. Y yo quisiera preguntarte, hermano, ¿qué discursos has escuchado de cómo se debe responder frente al mal? Toma un momento ahí para pensar en eso, tal vez en tu lugar de trabajo, tal vez en algún círculo de amigos o en tu propia familia. ¿Cómo es que debes reaccionar frente al mal? Gracias, John. Bueno, tal vez algunos de esos son, por ejemplo, espérese y verá. Espérese y verá. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Tal vez otro podría ser, pínteme que yo la coloreo. Otra es, el que me la hace, me la... Ay, pero ¿cómo saben? Vea, ¿cómo saben? No, y así como con cierto fervor. Ay. Déjemelo y verá. O tal vez otra podría ser, por ejemplo, fresco que en juego largo. Ay, Parme, sabe mucho. Fresco que en juego largo hay desquite. Pero hermanos, el punto es que, hermano, aunque tú y yo escuchemos muchos de esos discursos y de esas formas en las que se debe reaccionar frente al mal en el mundo, no será así entre los creyentes, ni de los creyentes hacia otras personas. No, hermanos, renovar la mente es a ese tipo de hábitos. Si puedes pasar la siguiente, Checho. Es a ese tipo de hábitos, de discursos que el Señor nos dice, mira, no te amoldes a este mundo. No te conformes a este mundo, no tomes la forma, el molde que este mundo dice de cómo tú debes reaccionar frente al mal, sino renueva tu mente, que precisamente más bien tu mente esté impregnada, alimentada del Evangelio, de la cruz de Cristo, de la cruz de Cristo. La forma de aplacar el mal no es con más mal, ¿no te parece? Vamos a acabar el mal, ¿cómo? Dándole más mal. Eso sonaría algo así como, mira, tratar de apagar un fuego, pero echándole más fuego. Eso es algo absurdo, ¿cierto? Yo nunca he visto un grupo de bomberos que van a intentar apagar un incendio y como que échele más fuego, no, eso es ilógico. Eso es ilógico. Y creo, hermanos, que muchos de nosotros hemos sido testigos de eso en carne propia, ¿no te parece? Porque lo hemos visto en otros, pero también porque tal vez lo hemos visto en nosotros mismos, si somos sinceros. Cuando a veces hemos querido pagar mal por mal. Y el Evangelio del Señor nos recuerda, mira, no pagues mal por mal. No, esta no es la forma en la que los creyentes están llamados a reaccionar frente al mal. Pero bueno, también se nos dice que mira, procuren, en cuanto de ustedes dependa, en cuanto de ti dependa, procura estar en paz con todos. En ocasiones nos enfrentamos a personas que nos han hecho daño, ¿no te parece? ¿O sí o no? ¿O será que solo a mí? A ver, con confianza. En ocasiones nos enfrentamos a personas que nos han hecho daño
o que simplemente pues no del todo nos son gratas, no nos caen como bien y muchas veces sin razón. ¿No te ha pasado? Como que, ay, yo no sé, pero ¿por qué ese tipo me cae como, ay, como que, ah? O a quienes, o hermanos, o también la realidad, o a quienes no les resultamos a otras personas nosotros mismos ser tan gratos o tan agradables. Y en medio de ellos, hermano, en medio de ello, como hijos del Señor se nos anima a estar en paz. A estar en paz. Esto muchas veces implicaría, por ejemplo, pedir perdón. Y es fácil. No. O también perdonar. Perdonar. En cuanto de ti dependa, estar en paz con todos. Con todos. En cualquiera de los casos, hermanos, la base y el fundamento para ello es una paz que fluye del Evangelio. Y debe ser del Evangelio. Es una paz que nos da Cristo. Otra vez, no como el mundo la da, sino como solo nuestro Señor la sabe dar. Es decir, hermanos, el motor que nos lleva a buscar estar en paz con aquellos a quienes hemos ofendido o a perdonar a aquellos que lo han hecho, ese motor debe ser es Cristo, el Evangelio. Es aquel que en sí mismo es nuestra paz, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero bueno, otra forma en la que se le dice, en la que el creyente debe reaccionar frente al mal es dejar la venganza al Señor, descansar, dejar, soltar en las manos de Dios ese tipo de situaciones. ¿No te pasa que precisamente cuando uno como que quiere por sus propios medios, uno lo que está haciendo es como tratando de retener precisamente eso? Y la palabra nos está diciendo, deja, más bien suelta eso en las manos de Dios. El Evangelio, hermano, nos recuerda que tenemos un juez justo y que nosotros en sí mismos no somos quienes debemos impartir esa justicia. Como creyentes se nos llama a descansar en la justicia del Señor. Una vez más, la solución al mal no es precisamente poniendo más mal, añadiendo más fuego a la candela, sino más bien descansar, dejar, soltar en las manos de Dios ese tipo de situaciones. Pero bueno, ¿será que eso es muy fácil, hermanos? ¿O qué? No, eso no es fácil, claro. Bueno, pero una forma más en la que se le dice al creyente cómo ahora debe relacionarse frente al mal es, mira, no seas vencido por el mal, sino que, sino vence el mal con el bien. Sabes, hermano, pueden haber diversas motivaciones para no hacerle mal a alguien. ¿No te parece? Pueden haber diversas motivaciones para no hacerle mal a alguien. De pronto, ¿qué escuchas tú a tu alrededor de una motivación para no hacerle mal a otra persona? El pastor Tim Keller, en su libro, en el comentario a los Romanos, señala que puede haber algunas motivaciones incorrectas para no querer hacerle mal a otra persona. Y una de ellas, por ejemplo, puede ser el temor. El temor. Ojo que todo lo que uno haga en la vida Así que el motivador, hermanos, el motivador para no querer hacerle daño a otra persona es el miedo. Uy, no, yo no le hago daño a otro, no dice que de pronto eso me pase a mí o peor. Pero a la larga el motivador, lo que está de base para motivar no hacer el mal es el miedo, el temor, el temor. Es decir, en alguna medida es una motivación egoísta. ¿Por qué? Porque se centra en ti. En ti. Tú te pones en el centro. O tal vez otro motivador, señala el pastor Tim Keller, puede ser el orgullo. El orgullo. Alguien te hace un mal y de pronto otra persona a tu alrededor lo sabe y dice, uy, no, pero pero tú no le vas a responder con la misma moneda, tú no eres como esas personas. No, tú eres un tipo honorable, respetable. ¿Cómo te vas a rebajar de esa manera? Lo que una vez más nos pone en el centro. Sacamos a Dios de esa ecuación.
malas motivaciones para no hacerle mal a otras personas. Y te pregunto, ¿las has escuchado a tu alrededor? Bueno, estamos aquí precisamente para renovar nuestra mente. Así que, hermanos, ahí la siguiente, mira, el Evangelio. Hermanos, el motor para experimentar la vida frente a un mundo hostil es el Evangelio. El Evangelio es el motor que nos impulsa para encarar la maldad en medio de un mundo hostil. Tanto la maldad que vemos afuera, otra vez, como la que aquí, mira, a veces no nos gusta ver, pero que ahí está. Sí, hermano. Pero es el Evangelio, el motor que nos debe impulsar para encarar el mal, para enfrentar el mal. Como cristianos, hermanos, se nos recuerda que no somos de este mundo. Aunque estamos en este mundo, lo decía Jesús, ¿no? Pero no pertenecemos a este mundo, en el sentido del mundo como ese sistema de valores que son contrarios a la palabra del Señor. ¿Sí? Es decir, no reaccionaremos frente al mal como comúnmente el mundo dice que se debería reaccionar frente al mal, sino que a todo aquel que ahora es declarado justo delante de Dios. ¡Ah, qué belleza eso! Esa declaración que el Señor hace de sus hijos, esa forma en la que ahora los ve, en la justicia de su Hijo. A todo aquel que es declarado justo delante de Dios, se le anima y se le exhorta a experimentar la vida y la realidad misma del mal, pero a partir del Evangelio. Es decir, a partir de la forma en que el Señor mismo ha tratado con nuestra maldad. Yo quisiera invitarte a pensar en ti, hermano. ¿Cómo ha tratado el Señor con los propios males de tu vida? Y pues la palabra del Señor precisamente nos lo recuerda en el Salmo capítulo 103, versículo 10 al 12. Míralo, ahí va a estar en pantalla. No nos ha tratado según nuestros pecados el Señor, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones. Hermanos, el Evangelio debe ser el motor. Sí, hermanos, que ahora nos capacita para encarar el mal, tanto afuera como adentro, como el de nuestro propio corazón. Nos invita a reconocer nuestras propias fragilidades, nuestras propias maldades, nuestros propios pecados. Como lo dice Gálatas 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Y yo te pregunto, hermano, ¿uno se cansa de hacer el bien? No, con sinceridad, en serio. Claro, sí, uno muchas veces se cansa de hacer el bien. Pero precisamente por eso es que estamos acá. Precisamente por eso es que somos hermanos. Precisamente por eso es que nos congregamos. Porque de alguna u otra manera nos queremos estar recordando el Evangelio, animándonos unos a otros. Como lo miramos hace 15 días, todos esos unos a otros. Oren unos por otros. Perdónense unos a otros. Aliéntense unos a otros. Hospédense unos a otros. Ámense unos a otros. No nos cansemos de hacer el bien. Y yo quisiera, hermano, animarte a pensar en una pregunta. ¿Qué decisión tomarás frente al mal? ¿Qué decisión tomarás frente al mal? Porque sabes, hermano, el mal no avisa, ¿sí o no? ¿O sí? No, ese llega y a veces cuando uno menos lo espera, tanto de afuera como de adentro. Quisiera animarte a pensar en esa pregunta. Ahí, hermano, tómate un momento para meditar, para recordar que estás delante del Señor. ¿Qué vas a hacer con el mal que puedas ver en la vida de otros? Que te pudiese llegar a afectar a ti. Pero también qué vas a hacer con el mal que percibas en ti mismo.
¿Vas a responder a Él con más mal? O una vez más, corriendo a tu Salvador, recordándote el Evangelio, recordando a aquel que no te paga conforme a tu maldad, conforme a nuestra maldad, a nuestros pecados. Hermano, que Cristo sea la fuente de donde fluya todo aquello que tengas que hacer frente al mal. Que tu Salvador sea la fuente de donde fluya todo lo que tú necesites para encarar el mal, el mal. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, hermanos? ¿Cómo? ¿Animaditos o desanimados? Sabes, hermano, parte del Evangelio es precisamente mostrarnos nuestra maldad. ¿Qué te parece? Cuando el Señor nos trajo hacia Él, ¿qué es lo que Él hace? Mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, los pecadores que somos, las diversas formas en que lo hemos sacado a Él de nuestra vida, reconocer nuestra maldad, nuestro pecado. Pero bueno, vamos a un segundo punto, que es lo que vemos ahí en el texto, sobre todo en la primera parte. ¿Cómo debe vivir ahora el creyente? ¿Cómo debe vivir ahora el pueblo del Señor? Y el segundo punto es amor y fervor de espíritu. Con amor y fervor de espíritu. Lo notaste ahí en el texto, en los primeros versículos, después del versículo 9. Amor y fervor de espíritu. Eso es lo que está principalmente en los versículos 9 al 16. Lo primero que se dice respecto al amor es que ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 9? ¿Qué dice? Que sea sin hipocresía. Y sabes, mira, el amor sea sin hipocresía. Ustedes dirán, ¿y por qué Eduardo puso esas máscaras ahí? Bueno, hermano, ¿sabes qué? Mira, en el griego, la palabra que Pablo está utilizando para hipocresía es una palabra que normalmente es actor. Es decir, un actor era que viene como del griego hupokriteis, que dice actuar. Es decir, en el drama griego, un actor utilizaba máscaras precisamente para representar sus papeles, sus personajes. Y Pablo está haciendo uso de ese elemento para recordarnos, mire, que su amor sea algo en lo que ustedes no tengan que ponerse como máscaras, fingido, sino más bien que sea un amor sincero, sincero, sin fingimiento, genuino. Y es interesante, hermanos, mira ahí el texto en el versículo 9, que después de decir el amor sea sin hipocresía, pues digámoslo en alguna medida nos ayuda a entender cómo debería ser sin hipocresía. ¿Y qué dice el texto? Aborreciendo lo malo y aferrándose a lo bueno. Otra traducción para aferrándose es pegándose o literalmente aferrándose. Tal vez como lo harían las lagartijitas por ahí, incluso en vidrio, ¿no? Que uno diría, pero ¿cómo se aferran ahí? Bueno, algo así es lo que el texto nos está animando a pensar. Mire, aférrense a lo bueno, que así sea la forma en la que ustedes se amen, aborreciendo lo malo, aferrándose a lo bueno, a lo bueno. Y bueno, hermanos, ustedes saben, ¿no? Cuando, pues, bueno, en el mundo, ¿no? En el mundo, y bueno, a veces de pronto puede pasar en la iglesia también. Uno ama a alguien y de repente esa persona como que empieza a hacer algo malo, ¿no? Y uno empieza como que de alguna manera a empezar a negociar esas cosas. No hay problema. Él lo quiere hacer. No, tranquilos. Ay, hermanos. Y de repente uno empieza como a empezar a tolerar algunas cosas que en sí mismas son malas. Tal vez mucho de lo que nosotros vemos en el mundo. Pero no será así entre los creyentes. No será así entre la iglesia. No. Martín Lutero en su comentario a la carta a los romanos, precisamente de esta sección dice, así como ninguna cosa debe estar más libre de hipocresía que el amor,
así tampoco ninguna cosa está más viciada por la hipocresía que el amor. Nada detesta a la hipocresía tanto como lo hace el amor. Y nada padece de tanta hipocresía como el amor. Es decir, hermanos, amar hipócritamente, ¿eso sería verdadero amor? Para nada. Qué horrible más bien, ¿no te parece? Es como una contradicción. Amar hipócritamente, eso no es amar. Es interesante, hermanos, que lo que sigue a continuación de esa oración, el amor sea sin hipocresía, es dos formas que nos traen claridad sobre cómo sería ese amor sin fingimiento, sin hipocresía, sin actuar, ¿sí? Y que nos brinda claridad. Y es aborreciendo lo malo, ahí está en aborreciendo lo malo, y otra vez aferrándose a lo bueno, aborreciendo lo malo. Pensemos un poquito qué significaría eso. Y literalmente, dicen algunos hermanos muy estudiosos, significa horrorizarse. Aborrecer, eso es lo que implica esa palabra, horrorizarse por lo que Dios llama malo. ¿Sabes, hermano? Un amor que es sincero no va a negociar lo que es malo. Esta es la esencia misma del Evangelio. El Señor nos convence de nuestros pecados, ¿o no, hermanos? ¿O será que como el Señor nos ama? No, tranquilo, no, tú eres alguien tan querido y no, tú no eres un pecador. No, es más, no, hermanos. Precisamente la palabra nos muestra la realidad de nuestro corazón. ¿Lo recuerdas en Romanos capítulo 3? No hay un justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Ay, hermanos, ese recordatorio, esa verdad que nosotros debemos recordarnos cuando a veces uno piensa, ¿no? Ay, no, yo busqué al Señor. No, hermano, la verdad no fue así. O como que tal vez algunos cuando a veces te quieren hacer creer, ay, no, usted es una persona tan buena, tan querida. Ay, no, hermano, la verdad no. El diagnóstico que el Señor hace del ser humano no es ese. Parte del Evangelio es mostrarnos nuestra realidad, los pecadores que somos, las diversas y variadas formas en que pecamos contra el Señor. Tal vez en algunos es muy evidente porque, uy, claro, qué persona tan mala, ¿no? Pero en otros de pronto pudiese ser viviendo una vida muy religiosa, pero al igual, apartados de Dios. Yo soy mi propio Salvador. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Así que, hermanos, amar a alguien sinceramente implica aborrecer el mal. Estar dispuesto a no negociar lo que es malo. Es decir, hacerle ver su propia maldad y en el contexto de la iglesia, hacerle ver su pecado. Tal vez como sucede en una familia, ¿no te parece? Cuando tú ves a alguien en tu familia que está haciendo algo malo y tú te quedas de pronto quietico, ¿cómo reaccionas? A ver. No, en serio, piensen de pronto los esposos. A ver, algo en la esposa o la esposa en el esposo o en los hijos. En general, cuando ves a alguien en tu familia haciendo algo que tú sabes, esto en sí mismo está malo, tú quieres ayudarle a ver, a hacerle ver su mal, a no negociar lo que está mal. Y porque la amas es que te armas de valor y le haces ver su maldad. Amas a esa persona. Y claro, en el contexto de la iglesia y en el hogar mismo queremos hacer eso ¿cómo? Con gracia. Con el objetivo de ganar a nuestro hermano, de que nuestro hermano venga al arrepentimiento, no simplemente como un fariseo señalando su mal, no, sino más bien queriendo ganar a nuestro hermano, Pero bueno, esa es una forma en la que dice cómo deberíamos amarnos sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Pero también dice aferrándose a lo bueno, aplicándose a lo bueno o pegándose a lo bueno, a todo aquello que Dios llama bueno. Es decir, hermanos, el estándar de aquello que es malo y aquello que es bueno es Dios mismo, es Dios. En una cultura donde cada quien dice lo que debe ser bueno, ¿lo has escuchado a tu alrededor?
Precisamente el profeta Isaías, haciendo ver las características de una generación con una mente depravada, señala lo siguiente. En Isaías capítulo 5 versículo 20 dice eso, mira hermanos: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Te pregunto, hermanos, ¿has visto algo de eso a tu alrededor? Y ya en Romanos, en el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, vimos la contraparte de lo que es una mente que no es renovada, es decir, una mente depravada. ¿Cómo luce una mente depravada? Por ejemplo, desde el versículo 24 en adelante, Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, mira: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, sirvieron a las criaturas antes que al Creador, cambiaron las funciones naturales contra la naturaleza, haciendo hechos vergonzosos. Versículo 28, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ay, hermano, ¿sabes qué? Yo quisiera recordarte algo propio del Evangelio también. El Señor te salvó de tener una mente así. Sí, hermanos. Sin amor. Que despreciar a Dios, de pronto un ciudadano moralmente muy correcto, pero que desprecia a Dios. De eso también te ha salvado el Señor. Así que, hermanos, un amor sincero llamará las cosas que son como son. Y estamos aquí porque, pues cierto, hermanos, queremos seguir sometiendo nuestra vida y nuestra fe al Señor, a su palabra, a que Él nos siga enseñando lo que es bueno y lo que es malo, que siga renovando nuestra mente. ¿Sí o no, hermanos? Necesitas que tu mente siga siendo renovada. Ay, sí, si somos sinceros, sin lugar a dudas, hermanos. No amoldarnos a este mundo. Pero bueno, ¿cómo se ve ese amor? ¿Cómo se ve ese amor? ¿Cómo luce ese amor? Y así entonces vamos a la siguiente, que es un amor en acción. Así que son dos palabras que están unidas, amor en acción. Y el texto nos lo dice, ¿no? Ahí después del versículo 9, ¿qué dice? Sean ¿qué? Afectuosos, sean afectuosos unos con otros. La forma en que está descrito este amor en estos versículos nos recuerdan que la iglesia es una familia, afecto. ¿Lo vives tú al interior de tu familia? Afecto. Afecto. La iglesia es una familia, es un amor de familia. Y una vez más, como lo recordábamos hace 15 días, en una familia pues hay diversas personas, ¿no? Hay papás, hijos, ancianos, niños, mujeres, hombres. También de pronto hay unos que son como más extrovertidos, ¿lo recuerdas? Que hace 15 días lo decíamos. Hay otros que de pronto son más introvertidos, pero nada de eso hace que dejen de ser familia. Son familia. Nada de eso hace que no merezcan ser amados. No, son amados. Con todas esas diferencias que haya, porque otra vez, lo que nos une es Cristo, hermanos. Y es esta clase de amor la que ahora debe caracterizar a los creyentes, un amor familiar. Un amor familiar. Pero bueno, a la vez en medio de ese contexto de amor se dice que cómo deberían vivir los creyentes. Versículo 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sino que sean ¿qué? Fervientes en espíritu. Y mira, hermanos, esta palabra fervientes
quiere decir también ardiente, algo que hierve, que tiene calor. Imita el sonido de agua hirviendo, eso quiere decir esa palabra en su idioma original. Propiamente rebosar por haber alcanzado el calor suficiente para hervir. Fervientes en espíritu, que rebosan de amor. Así se le dice a los creyentes que ahora vivan unos con otros. Pero bueno, ¿cómo es que, digámoslo, se ve ese amor ferviente? Y precisamente lo que dice después nos ayuda a entenderlo, sirviendo al Señor en contraposición a la pereza. Es decir, el servicio es como un antídoto contra la pereza. Hermano, ¿por qué no decirlo? Estás luchando contra la pereza. Ánimo, sirve al Señor. Sirvamos al Señor. Y yo creo que es claro, ¿cierto, hermanos? Que servimos al Señor no solamente aquí en el contexto de la iglesia, no, servimos al Señor en nuestro trabajo, haciendo un buen trabajo, nuestros compañeros también de trabajo, en nuestro hogar, a nuestros vecinos, a nuestra familia. Es más, cuando el Señor habla de unas evidencias de una fe genuina, primero está el atender las necesidades de la familia. Tanto que se dice que aquellos que descuidan a su familia en alguna medida niegan su fe. Pero bueno, también dice gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Hermanos, es muy fácil perseverar en el sufrimiento. ¿Tú qué dirías? Para nada, ¿sí o no? Más bien en el sufrimiento uno ya quisiera como que, ay Señor, ya no más. Pero también dice que dedicados a la oración. Y claro, hermanos, debería ser así porque uno de dónde más va a recibir el amor que el Señor nos demanda, si no es precisamente de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y allí que diga dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, es decir, concentrándonos en las necesidades de los demás. ¿Sabes, hermano? De verdad, mira, no es porque eso a veces simplemente se vea bonito y no, hermanos, no, es que, ¿sabes, hermano? Una forma en la que nosotros como creyentes hacemos guerra espiritual, ¿sabes qué es, hermano? Dando para otros. Claro, hermanos, cuando como creyentes nos recordamos, no, es que de esto que el Señor me dio, yo no tengo por qué acapararlo todo. El Señor me lo dio también para compartir, contribuyendo para las necesidades de los santos. Qué belleza ese nombre con el que el Señor nos califica, ¿eh? Santos. Pero también dice practicando la hospitalidad, es decir, hermanos, abriendo las puertas de nuestra casa, pero de nuestra vida misma para recibir a otros, para ser conocido por otros, pero también para conocer a otros. Compartir la vida con otros. Pero bueno, yo quisiera animarte a pensar en esa lista que está ahí, hermanos. Tómate ahí un momento de mirar esa lista ahí desde el versículo 11. Con sinceridad. Tal vez tú que dirías, ay Señor, gracias porque tú me estás permitiendo vivir ese amor, ese fervor en el espíritu, sirviéndote. Con tranquilidad, piensa para ti mismo. Ahí de esa lista, mira el texto. Señor, gracias porque me has permitido tener un corazón que contribuye a las necesidades de los santos. Pero también tal vez con tranquilidad y con confianza. Que de pronto de esa lista que está ahí tú dices, ay no Señor, yo en esto sí me estoy como rajando. Me rajé. Perseverando en el sufrimiento. No Señor. No, yo ahí sí, cero, perdí. Dedicado a la oración, ay no Señor, ¿tú sabes qué es eso por allá? ¿Qué? Cuando oro por el desayuno. O practicando la hospitalidad. Ay, no, Señor, la verdad es que a mí más bien me gusta, es que como que nadie venga acá a la casa. Ay, hermanos, pero sabes, hermanos, esa lista nos ayuda a pensar en alguna medida cómo es que el Señor ahora nos llama a vivir ese amor. A vivir ese amor. ¿Y cómo es que se vive ese fervor de espíritu? Sí, hermanos, pensando en otros, recibiendo a otros en casa y compartiendo la vida misma. Mucho de lo que está en esa lista. Es decir, hermanos, es un amor que es llamado
al servicio, que pone a los otros primero, como lo dice en el versículo 10, con honra, dándose preferencia unos a otros. Que implica en sí mismo sacrificios, ¿no? Los sacrificios que pues precisamente uno vive en el hogar, en la familia. Cuando de pronto el papá ya tiene como gastaditos los jeans y los zapatos y nos toca comprarnos ya, pero de repente el hijo, hermano, la pensión del colegio. No, los tenis, ¿cómo lo vamos a mandar así? Sí, hermano, ¿sabes que el amor también implica eso? ¿Por qué no decirlo, hermanos? Quiero decirlo de una forma muy, muy sincera, sí. El amor también implica el bolsillo. ¿No lo ves en tu propio hogar? Para suplir las necesidades de tu hogar. ¿Sabes, hermano? Eso también se ve en la iglesia. Sí, un amor que es sacrificial. Sacrificios de tipo económico, de servicio. Un amor que implica sacrificios en cuanto a la comodidad. Claro, un amor que abre las puertas de su casa, ¿no? Sí, si en alguna medida escuchamos esos tipos de discursos, ay, no, mejor aquí que nadie venga a la casa. No, hermano, ¿sabes qué? No te amoldes a este mundo. No es esa la forma en la que se le dice que a los creyentes que deben vivir. Más bien que sean hospitalarios. Lo dice, no lo recuerdo ahorita puntualmente en dónde, pero que hospédense unos a otros. Es decir, el hecho de recibir a otro en casa, pero otra vez, no solamente en casa, sino en la vida misma. En la vida misma. Un amor que implica también empatía. ¿Lo viste ahí después del versículo 14? ¿Por qué? Porque ríe con el que ríe y llora con el que llora. Gócesen con los que gozan, lloren con los que lloran. Otra vez, hermanos, como sucede en una familia, ¿no? Tú ves a tu esposo llorar y bueno, pues bueno, si tú amas a tu esposo, ¿cierto? Y creemos que las espositas aman a su esposo, pues la esposita no va a estar ahí como cierto, como simplemente ahí. No, empatía. De allí, hermanos, que muchas veces, o en el caso de los hijos, bueno, etcétera. De allí, hermanos, que muchas veces cuando en el chat de la iglesia compartimos alguna situación dolorosa, no es meramente porque querramos poner un mensaje, porque sí, sino porque en verdad queremos llorar con el que llora. En los casos en los que algunos de ustedes, por ejemplo, han acompañado a otros hermanos, tal vez al sepelio de su familiar, es porque queremos llorar con el que llora, ser empáticos. Pero a la vez también cuando hemos compartido tal vez el triunfo de alguno de nuestros hermanos, es porque también de verdad queremos celebrarlo como algo propio, como sucede en una familia, cuando un hijo se gradúa y la familia celebra. Eso también queremos vivirlo aquí en la iglesia, hermanos. Precisamente por eso que está ahí, que queremos ser esa familia que disfruta el evangelio de la gracia. Es decir, hermanos, el amor que el Señor llama a vivir y a experimentar a sus hijos es un amor que unifica tanto los sentimientos como la acción. Un amor fervoroso, un amor que es dado por Dios. Un amor que implica en todos los sentidos unidad. Es decir, hermanos, este es un amor cristiano porque este es un amor que nos lo da y solo lo puede dar Cristo nuestro Señor. El motor, hermanos, otra vez, el motor que mueve ese tipo de amor es el Evangelio. Es un amor que fluye de nuestra unión con Cristo. Es un amor que nos dice, mira, ama porque tú fuiste amado. Aún a quien te sea hostil, recordando que la misma palabra nos recuerda que nosotros éramos por naturaleza que enemigos de Dios y no nos trató el Señor según nuestras maldades, según nuestros pecados, sino que otra vez según su gracia. Y es Él quien nos puede capacitar para amar de esa manera. Hermano, ¿quisieras amar como el Señor nos está diciendo ahí que amemos a otros? Hermano, sinceramente yo te digo, ese amor solo nos lo puede dar
El Señor, el Señor y solo el Señor. Pero bueno, yo quisiera animarte a pensar en lo siguiente, hermanos. Es muy fácil vivir ese amor. Pues es como sencillo. Eso fluye así. Quiere sacrificios. Hermanos, quisiera animarte a pensar en esta pregunta. No te distraigas y tómate un momento ahí para estar ahí delante del Señor, hermanos, una vez más, y piensa, hermanos, ¿has perdido el fervor por el Señor? ¿Has perdido en alguna medida ese fervor de espíritu? Ese amor fervoroso que nos pide la palabra. Tal vez la vida cristiana se te ha convertido como en una rutina, que sin fervor. Simplemente como que, bueno, un domingo vienes y vas, y bueno, de pronto sí, hasta también haces el devocional, pero como que hay algo propio del fervor, de ese hervor, de ese amor fervoroso que más bien ha dejado como de hervir. Y si se me permite la analogía, sabes, hermano, necesitas volver a ponerte sobre la llama del Espíritu Santo, hermano. Sí, a estar unido a tus hermanos para que otra vez, carbones encendidos, se recupere ese fervor, ese amor fervoroso. Pero hermano, si has perdido ese fervor por el Señor, yo quisiera recordarte algo. El Señor es poderoso para rescatarte de ahí, hermano. Tu Salvador te puede rescatar de ahí. Clámale al Señor ahora mismo. Ruégale por tu propia vida. Permite que el Señor te hable. ¿Qué pasó que has perdido ese fervor? ¿Ha sido alguna dificultad? ¿Ha sido la percepción propia de la maldad, como la palabra misma nos lo recuerda? La maldad se multiplicará y muchos, al ver cómo la maldad se multiplica, su amor se enfriará. Claro, a veces eso puede apagar el amor fervoroso. Tal vez ha sido tu propio pecado que te ha hecho como que esconderte, aislarte. Pero una vez más, hermanos, el Señor puede y el Señor quiere rescatarte de ahí. Y una vez más, darte ese fervor, darte ese amor amoroso. Sabes, hermano, al leer este tipo de textos, seámonos sinceros, ¿uno cómo se siente? Confrontado, bueno, esperanzado también. Pero ¿será que digámoslo, de toda esa lista que está ahí, hay alguien que diga, yo estoy 10 sobre 10? Sabes, hermano, en alguna medida es inevitable cuando uno se encara a un tipo de textos como este, en alguna medida no experimentar algo de vergüenza o tal vez culpa. Pero sabes, hermano, si tú sales de aquí, yo no quisiera que ninguno de nosotros saliéramos de aquí con esa percepción, porque es que precisamente el Señor es poderoso. ¿Para qué? Para borrar esa vergüenza, para quitar esa culpa y para otra vez rescatarnos de ahí, de ese amor que como que ha dejado de hervir, ha dejado de ser fervoroso. Recuerda, el Señor quiere y puede rescatarte de ahí y darte de nuevo ese fervor en espíritu. Pero bueno, también quisiera dirigirme de pronto a aquellos que de pronto dicen, bueno, no, yo creo que estoy, sí, como amando fervorosamente al Señor y a la iglesia. Sabes, hermano, yo quisiera recordarte, alégrate y gloríate en el Señor, porque la verdad, eso que tienes, lo tienes por la gracia del Señor, pues todos somos pecadores y todo eso lo hemos recibido por la gracia y la misericordia del Señor. Como lo diría Juan Calvino, todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. Y todo lo bueno que veas en mí, eso es Cristo. 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 Alégrate en el Señor. Gloríate en el Señor. Pero bueno, también quisiera dirigirme en esta mañana a aquellos amigos que nos visitan y que para ti mismo tú dices, bueno, yo no soy un cristiano, yo no soy un creyente.
Y quisiera, recordarte, como tú mismo lo ves, la realidad del mal. Otra vez, tanto afuera como aquí mismo. ¿Cómo vas a responder frente a ello? Puede ser centrándote en ti mismo, como aquellos discursos que escuchábamos, ¿no? Por temor o por orgullo. O hallando esperanza en Dios para encarar la realidad de un mundo hostil, pero centrado en el Evangelio. Un amor que fluya desde Cristo. Un amor que te sea dado, pero por Dios. ¿Qué te dice hoy el Señor? Sí, que eres un pecador. Que te arrepientas de estar viviendo una vida centrado en ti mismo. Tal vez queriendo ser un muy buen ciudadano, pero totalmente lejos de Él, apartado de Él. Y que pongas tu fe, tu confianza en Jesús para amar y para encarar el mal. Ahí, hermanos, no te distraigas, no distraigas a quien esté a tu lado. Toma un momento ahí para meditar en la palabra del Señor. Pensar en ti mismo. Cómo este texto nos está llevando al arrepentimiento. Pero a la vez también cómo este texto nos está recordando el Evangelio. Que aunque tú y yo no merecemos ser amados, pero el Señor nos ama. Que aunque tú y yo de muchas maneras ofendemos al Señor, pero Él no se cansa de hacernos el bien. Y que de esa forma entonces nuestra forma de responder al mal con el bien y de amar a otros fluya de nuestra unión con Cristo, de Él y solo de Él. Ahí ora, hermanos, ruégale al Señor por tu vida. Oremos. ¿Cómo vas a responder frente al mal? No seas vencido por el mal. No seas dominado por el mal. Más bien vence el mal, domina el mal, haciendo el bien. Y el Señor es poderoso para capacitarte en hacer el bien. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es como un espejo en el que en esta mañana nos hemos observado y hemos mirado la realidad propia de nuestra maldad, de nuestra falta de amor, de nuestra maldad. Pero gracias, Señor, porque esto también forma parte del Evangelio. Y gracias, Señor, porque, Señor, no meramente nos quedamos ahí sumidos en la vergüenza, en la culpa, no, sino que tú eres poderoso para salvarnos y para librarnos de nuestras maldades. Por eso muchas gracias, Señor, porque como lo leíamos en el Evangelio de Lucas, tú eres bondadoso, sí, para aquellos que son ingratos. Tú no te cansas de hacernos el bien. Y por eso, Señor, queremos decirte gracias, Señor. Gracias. Bondadoso Salvador. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra falta de amor, de las ocasiones en que hemos como que perdido ese fervor. Hemos vivido de una manera religiosa y tal vez no nos hemos dado cuenta de nuestra pérdida de amor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, también las muchas ocasiones en que hemos pagado a otro mal por mal. Sí, Señor, te queremos pedir perdón por eso. Esas ocasiones en las que nos hemos olvidado de lo Evangelio. Y hoy te damos gracias por ti, nuestro Salvador, nuestro Dios, que no nos has pagado conforme a nuestras maldades, sino que nos has amado en la persona de Cristo.
y que ahora nos llamas a vivir, sí, así, amándonos sin hipocresía, fervientes en espíritu, animándonos unos a otros y también encarando la realidad propia del mal que vemos afuera y también adentro, pero no siendo vencidos por el mal, sino venciendo el mal con el bien. Y tú y solo tú, Señor, nos podrías permitir vivir algo así. Por eso muchas gracias. Gracias, amado Dios. No te distraigas, hermano. Continúa ahí meditando en la palabra del Señor y adoremos a nuestro Salvador.